conmoción cerebral es una patología muy frecuente, no es leve, no se considera como antes un golpe en la cabeza y ya, sino que ya se está viendo la relevancia, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre exactamente dentro de la cabeza durante la conmoción cerebral? Pues básicamente, y de una forma muy sencilla, si bien obviamente pues influyen muchísimos más factores, pero de una forma muy sencilla explicada, básicamente lo que ocurre es que la cabeza se va desplazando a una velocidad determinada y debido a un golpe directo en la cabeza o debido a un golpe en otra parte del cuerpo que provoca un latigazo cervical, pues al final se acaba generando una deceleración brusca de la cabeza, del cerebro, y el cerebro acaba sufriendo todas esa fuerza de la inercia que se produjo, la acaba sufriendo, ¿no? Es como cuando vamos en el coche a una velocidad determinada, pegamos un frenazo y experimentamos todas esas fuerzas, toda esa inercia que llevábamos la experimentamos dentro del coche. Pues esto es lo mismo lo que pasa en el cerebro. Las neuronas van a experimentar todas estas fuerzas de rotación, de tracción, y lo van a interpretar como un estímulo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace una neurona cuando recibe un estímulo? Pues una neurona cuando recibe un estímulo lo que hace es estimularse y pasa el impulso a la siguiente neurona, ¿vale? Que a su vez se estimula también y lo pasa a la siguiente. Esto es lo que va a ocurrir durante la conmoción cerebral. Lo que pasa es que en la conmoción cerebral no va a pasar solamente en una neurona, sino que va a pasar en miles de millones de neuronas al mismo tiempo. Y este es el verdadero problema. Es una patología funcional, no es una patología estructural, no vamos a ver nada en una resonancia, en un TAC, en un electroencefalograma, no se va a ver nada, porque es una patología funcional, no es una patología estructural, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo que si yo hago un burpee, pues no pasa nada, es solamente un burpee, no me voy a cansar, voy a poder hacer otro burpee y otro burpee, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo hago 30, 40, 50, 100 burpees? Si yo hago 100 burpees seguidos, lógicamente me voy a cansar, voy a gastar muchísima energía y voy a tardar un rato en recuperarme, en recuperar esa energía, en volver a estar bien para seguir haciendo burpees o para seguir haciendo actividad física, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que ocurre en el cerebro durante la conmoción cerebral. No se estimula una neurona a la vez, se estimulan muchísimas neuronas a la vez y gastan muchísima energía, ¿no? En este vídeo lo vamos a ver, en esta gráfica, en la flecha se provoca ese latigazo cervical o ese golpe en la cabeza y entonces se provoca, esas ondas son como una tormenta eléctrica, ¿vale? Ahí se estimulan muchísimas neuronas, se descarga muchísima energía y entonces perdemos muchísima energía. Eso es el ATP, es como almacenamos la energía. Y vamos a tardar varios días, vamos a tardar mucho tiempo en recuperar el estado inicial, ¿vale? Vemos cómo cae ahí esa caída libre en picado de un 12, de un 20% de los depósitos de ATP, ¿no? ¿Cuánto va a tardar el cerebro en recuperarse? Va a tardar alrededor de unos 12 días, dicen los estudios más o menos, ¿no? Lógicamente, lo más importante va a ser que el jugador salga del juego, salga del partido y descanse para que recuperar toda esa energía, porque si sigue jugando, pues seguirá consumiendo energía y además tiene más riesgo de lesionarse. Si sigue jugando y sufre una segunda conmoción, que es la segunda onda que tenemos ahí, lógicamente los efectos de la segunda conmoción se van a sumar a los de la primera y va a ser todavía más grave. ¿Y qué pasa si en lugar de seguir jugando lo sacamos del campo o se acaba el partido, pero juega el partido siguiente? Como al partido siguiente todavía no va a estar bien, unos días después todavía no va a estar bien y va a estar en pleno proceso de crisis energética todavía, si sufre otra conmoción cerebral en ese proceso, en esa fase de crisis energética, también va a ser mucho más grave la conmoción cerebral. Los síntomas se pueden cronificar, va a tardar mucho más en volver al juego. Entonces, lo más importante es identificar la conmoción cerebral en el momento en el que se produce, porque luego si no, el jugador va a tener más riesgo de otra lesión musculoesquelética, de otra conmoción cerebral. Es identificar en ese primer momento, la conmoción cerebral, retirarlo del juego y reposo físico.